Continuamos con esta serie aprendiendo de Paul Morphy. En esta segunda regla de apertura vamos a aprender el desarrollo con amenazas. Para evaluar este aspecto de las amenazas necesitamos siempre tener en cuenta cuáles son las jugadas forzadas, porque de esa manera obligamos a nuestro rival a reaccionar a esa amenaza que realizamos. La jugada más forzada de todas es el jaque, ya que es una amenaza directa al rey. El rival de alguna manera debe defender a ese rey, debe quitarlo de ese jaque, debe cubrirlo de alguna manera. La siguiente jugada forzada en ese orden sería la captura. Generalmente cuando realizamos una captura, nuestro rival debe hacer una jugada de recaptura. Por ejemplo, si con mi caballo le capturo a él un alfil, él tratará de capturarme ese caballo para mantener el equilibrio material. Es lo más común que se realiza en esos casos. Y por último tendríamos las amenazas. Si amenazo algo, generalmente nuestro rival va a tener que defenderse. Entonces, cuando realizamos un jaque, una captura o una amenaza, nuestro oponente debe responder. Puede responder con una amenaza superior, puede defenderse obstruyendo con alguna pieza o puede simplemente huir, quitar su pieza amenazada, por ejemplo. De hecho, las partidas de ajedrez van evolucionando conforme se van realizando amenazas. Si ninguno de los dos jugadores realiza alguna amenaza, la partida no va a progresar. En lo posible, estas amenazas deben irse realizando con jugadas de desarrollo que vayan movilizando nuevas piezas. De esa manera, al mismo tiempo que limitamos al rival, vamos desplegando todas nuestras piezas. Aunque no debemos apresurarnos a realizar jugadas de desarrollo con amenazas sin haberlas pensado previamente. Por ejemplo, tras E4 y D5, las blancas no deben apresurarse a jugar alfil B5 porque desarrollan una pieza con jaque, ya que esta amenaza, a pesar de ser un jaque, lo único que hace es ayudarle al negro a que refuerce su posición, por ejemplo con C6. De esa manera, el alfil va a tener que perder tiempo al moverse nuevamente y las negras tienen una cadena de peones, una estructura más sana. Entonces, siempre que pensemos en realizar una amenaza, tenemos que evaluar cuál es nuestra amenaza, cómo podría defenderse el rival y cómo continuaríamos a partir de allí. Si esa posición resultante tras la defensa del rival nos gusta, entonces es una amenaza que vale la pena realizar. De lo contrario, tendríamos que buscar en otro lado. Vamos a ver nuestra primera partida. Morphy en este caso juega el gambito de rey, muy popular en ese tiempo. Mediante este sacrificio de peón lo que quieren es ganar mayor control del centro, al desviar al peón negro de esta parte del tablero, ya que si captura, descuidaría la casilla D4. Hay que tener en cuenta que las blancas no pretenden capturar este peón en su siguiente jugada, ya que tras algo como F por E5, viene dama H4 y de esta manera, con este ataque doble, perderían la torre. Volvamos a nuestra posición tras F4, las negras deciden aceptar el sacrificio. Entregan el centro a cambio de un peón. Las blancas continúan con caballo F3 para evitar que la dama venga a la casilla H4 dando un jaque bastante molesto. Y las negras continúan con D5. Una jugada interesante, buscan ocupar el centro y al mismo tiempo están amenazando realizar una captura. Así también nos ayuda al desarrollo del alfil de casillas blancas y la dama también ya tiene más casillas para entrar en juego. Las blancas capturan y viene alfil E7. Aunque era ligeramente mejor realizar caballo F6 con la amenaza de capturar ese peón con caballo. ¿Por qué no lo capturan directamente con la dama? Porque eso ayuda a las blancas a continuar con su desarrollo con amenazas. Las blancas podrían jugar caballo C3, se incorpora una nueva pieza al juego y la dama tiene que retirarse. Volvamos a la posición tras alfil E7. Morphy continúa con alfil B5, desarrolla una nueva pieza y trata de hacerlo en una casilla realizando una amenaza. Es cierto que este alfil puede ser desalojado con C6, como sucedió en la partida. Pero tras la captura de ambos peones, el alfil viene a C4 y ahora esta diagonal está abierta. Antes las blancas tenían un peón propio en D5 que dificultaba el uso de esta diagonal. Ahora ya no tienen ese problema. Alfil H4. Aquí vemos la idea de las negras de haber desarrollado su alfil a E7 para poder dar este jaque y tratar de abrir un poco más la posición del blanco. Las blancas se defienden con G3, atacando al alfil, y tras la captura
F por G3 deciden enrocarse. Morphy le daba mucha importancia a la velocidad con la cual se desarrollaba antes que al material. En este momento la torre ha entrado en juego a través de la columna F y también está la amenaza de caballo por H4. Porque tras caballo por H4, las blancas entran con jaque en F7 y el rey va a quedar permanentemente en el centro. Regresemos, las negras capturan aquí G por H2 y rey H1. El rey blanco pretende usar ese peón que está en H2 como un defensor de los jaques frontales, de los jaques a través de esa columna. Continúan con alfil F6 y caballo E5. Entrega el caballo con la idea de capturar en F7. Directamente la amenaza es caballo por F7 con ataque doble. Y si ese caballo es capturado, viene dama H5 con ataque simultáneo al alfil y la entrada en la casilla F7. De hecho, si en este momento permiten capturar en F7, sería mate. Por esa razón las negras evitan la captura de ese caballo y juegan caballo H6, con la intención de traer un nuevo defensor para la casilla F7, que está siendo atacada por varias piezas, y también para enrocarse en su próxima jugada. Por supuesto que al blanco no le interesa que el negro consolide su defensa, que su posición sea más estable, y continúan con D4. ¿Qué es lo que pretenden aquí? Que si el negro se enroca, capturamos el caballo de H6. Y tras la captura con el peón, el negro experimenta problemas sobre la columna G. Otra jugada aquí como alfil E6 se encuentra con la misma idea. Primero esta jugada intermedia y luego alfil por H6. Nuevamente la dama pretende entrar a través de H5. Simplemente este jaque puede ser decisivo. Volvamos a nuestra posición anterior. En este momento las negras tratan de realizar una simplificación, eliminar una de las piezas molestas del blanco, y continúan con dama H5. Nuevamente renueva las amenazas sobre F7. Las negras aquí podrían elegir jugar alfil F6 y permitir esta captura continuando con enroque. Devuelven la pieza que ganaron antes, pero ponen a su rey en una posición más segura. Aquí el jugador de negras decidió irse por la ventaja material y capturó con su dama en D4. Y esto le permite a las blancas entrar a través de F7. Alfil por, el caballo captura y dama por F7 jaque. Rey D8 y continuamos el ataque con alfil G5. Un jaque está obligado a defender al rey, viene alfil F6 y caballo C3. De esta manera se crea una amenaza muy fuerte que es torre AD1 clavando a la dama negra. Por supuesto que las negras no quieren eso, juegan alfil D7 y viene torre por F6. Una captura demasiado molesta, ya que si capturan con peón, viene este ataque doble. Alfil por F6 atacando al rey y a la dama. Entonces no pueden capturar allí. Continúa rey C7 y alfil F4. Mejora la posición del alfil aprovechando que puede dar jaque y que ese jaque realmente no le ayuda al negro, porque si le ayudara deberíamos evitarlo. Rey B7, torre D6. La torre sale de la amenaza aprovechando la nueva casilla que le ha dado el alfil. Se defienden con dama C5 y caballo E4. Las blancas aprovechan cualquier tiempo que les dé el negro para mejorar la posición de sus piezas. Las negras juegan dama por C2. Tenemos que estar alerta a la posibilidad de dama por E4, ya que sería una captura con jaque que obliga al blanco a ponerse en una situación más incómoda. Las blancas continúan con torre por D7, cambiando su torre por 2 piezas y obligando al rey a tomar una posición peor. Viene rey A6 y caballo D6. Crea la amenaza de dama B7. Si las negras se defienden aquí con torre a B8, para que la dama no pueda utilizar esa casilla, traemos la pieza del blanco que aún no ha entrado en juego, torre C1, aprovechando que está defendida con el alfil, dama F2 y torre por C6. Pueden defenderse de este jaque, pero la torre al quedar clavada permite la entrada de la dama en B7. Rey A5, dama por A7 y dama A3 mate. Así que esa jugada, torre a B8, no es que ayude al negro a defenderse. Eligen torre H D8.
pero esto tampoco funciona. Continúa dama b7 jaque, rey a5 y alfil d2. Un jaque que obliga al negro a desviar su dama, ya que si continúan con rey a4 recibirán mate en la jugada siguiente. El negro se ve forzado a capturar el alfil, con lo cual descuida la defensa de la casilla c4, que precisamente usa el caballo para dar jaque. Y tras rey a4 tenemos dos formas de dar el mate en uno. Morphy elige la más elegante y da mate con su peón. b3 y las negras no tienen ninguna casilla para el rey. Vemos muy bien ilustrada en esta partida la ganancia de tiempos que implicó para el blanco el realizar sus jugadas de desarrollo con amenazas. De esa manera la mayoría de piezas entraron en juego y se creó esta situación tan favorable. Veamos este nuevo ejemplo del desarrollo con amenazas. Morphy nuevamente elige el gambito de rey. ¿Cuál es la idea aquí? ¿Cómo pretenden continuar su desarrollo las blancas? La idea es más adelante jugar d4, capturar este peón, continuar el desarrollo de las otras piezas más o menos de esta manera. Presionando aquí a lo largo de la columna F. La idea aquí es aprovechar ese buen centro de peones y también las amenazas que pueden realizar las diferentes piezas sobre la casilla F7. Volvamos a caballo F3. Las negras se deciden aquí por la jugada G5, sosteniendo el peón de F4. Si una de las ideas principales de las blancas es capturar este peón y abrir esta columna, esa jugada trata de frustrar ese plan. Las blancas continúan de inmediato con H4 para tratar de debilitar el apoyo al peón de F4. Si las negras se defienden con H6, simplemente vamos a capturar. No podrían capturar aquí porque perderían la torre. Y si defienden ese peón para tratar de mantener el apoyo con F6, viene caballo por G5. Y la entrada de la dama resulta bastante molesta. Entonces las negras no tienen más opción que cambiar o continuar con su peón. Y caballo E5, creando alguna presión sobre F7 que puede verse apoyada con el alfil y también con la idea de recuperar el material con caballo G4. Viene D6, captura y alfil E7. Las negras en este momento hacen una jugada que se desarrolla con amenaza. Alfil por H4 es la amenaza siguiente y el blanco no tiene una forma satisfactoria de defenderse allí. Las blancas son conscientes de que no tienen muy buenas defensas en ese caso, entonces deciden continuar en el centro del tablero. D4. Permiten la captura y viene caballo F2. Las negras capturan aquí alfil por F2. De esa manera tratan de mantener al rey en el centro. El rey tras su captura ya no va a poder enrocarse. Pero las blancas pretenden defenderse bien después de esta captura aprovechando su fortaleza en el centro. Tal vez será mejor una jugada como dama G5, ya que el caballo de F2 no puede hacer mucho al estar clavado y se amenaza dama G3, incrementando la presión sobre esa pieza. Tras alfil por F2, las blancas tienen que capturar y viene caballo F6, una continuación bastante lógica al desarrollar este caballo con amenazas. Las blancas, por supuesto, desarrollan defendiendo el peón. Sería más débil jugar alfil por F4 porque permite la entrada de esta pieza aquí. Caballo C3 es mucho mejor jugada y viene dama E7, otra vez incrementando las amenazas. Otra jugada que podían realizar aquí las negras era alfil G4, tratando de traer una nueva pieza al juego. Aunque tras alfil E2 y los cambios, las blancas pueden continuar con el desarrollo de sus piezas también. Podría ser una posición interesante. A dama E7 las blancas ignoran la amenaza sobre E4, ya que también pretenden atraer la dama a esa casilla. Estos cambios han dejado un poco más expuestas a las piezas negras, sobre todo a través de la columna E. Morphy continúa aquí con alfil B5, realizando un jaque, desarrolla una pieza con una amenaza. Y realmente no es una jugada que ayude a las negras. No es como vimos anteriormente que el alfil podía ser expulsado con C6, porque precisamente eso es lo que quiere el blanco. Quiere que las negras eviten mover su rey para clavar a la dama en esta columna. Así que el negro no puede hacer esa jugada, tendría que jugar rey F8. Y las blancas nuevamente continúan mejorando la posición de sus piezas con amenazas. Y con la amenaza más fuerte, jaque. Ya sabemos lo que sucede si el rey se va a la casilla E7. Ya conocemos esa clavada. Así que juegan rey G8. Torre H5.
una nueva amenaza. Pretenden traer la torre a la columna G y están creando esta amenaza tan molesta. No valía torre E1 porque tras esta jugada las negras capturan el alfil y desarman el ataque de las blancas. Continuando con torre H5 y la amenaza torre G5, las negras se defienden con alfil F5 para interponer el alfil en esta columna y evitar posibles problemas. Morphy continúa con dama D2, una jugada bastante interesante porque tiene una amenaza muy molesta. Si las negras no hacen nada por frenar esta amenaza, se van a ver en problemas. Es cierto que el alfil puede defender el jaque sobre esta columna, pero la dama también realizaba otra amenaza, que era dama D8. A las negras no les queda más que interponer la dama y reciben mate. Entonces, para lidiar con esa amenaza, se adelantan y juegan alfil G6. Ahora, la dama blanca no puede llegar con jaque a la casilla G5. Pero ese no es el único problema de las negras. Las blancas juegan torre E1. La última pieza de las blancas entra en juego con una amenaza bastante importante. Si la dama se retira de la columna E, va a recibir mate en la casilla E8. Por eso, tras la jugada torre E1, las negras deciden abandonar. Recordemos entonces este concepto tan importante. Desarrollo de piezas con amenazas. De esa manera limitamos mucho las opciones del rival mientras vamos ampliando las nuestras. Bueno, espero te haya gustado este video y las partidas que analizamos hoy. Cuéntame en los comentarios cuál es la partida que más te gustó. En próximos videos seguiremos explorando otros conceptos importantes de la apertura, así que no olvides suscribirte para que estés al tanto de las novedades. Nos vemos en el próximo video.